Hoy miércoles 27 de febrero en Interfaz, un día como hoy de 1882, nace José Vasconcelos, abogado, político, escritor, educador y filósofo mexicano, primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Quédate a ver su historia y su trascendencia en nuestro reportaje del día. Nos acompaña en el estudio Eduardo Matías, editor de literatura del Fondo de Cultura Económica, con quien platicaremos más a fondo sobre el maestro de la juventud de América. Nuestra compañera generadora de información, Carla Rodríguez, nos habla en el estudio sobre los intérpretes en las lenguas originarias y su labor en la inclusión de los pueblos indígenas. El Centro Cultural Casa del Lago fue sede de la Noche de Estrellas, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México para acercarnos a la astronomía y la divulgación científica. La UNAM alista los últimos detalles para dar la bienvenida a los amantes del cine en la 9ª edición de su Festival Internacional de Cine. Para conocer todos los detalles, nos acompaña en el estudio Abril Alzaga, directora ejecutiva. Y en los deportes, José Luis Gázquez, escritor e investigador de la UNAM, presentó el estudio Deporte, Nación e Identidad, reflexión sobre la selección francesa de fútbol y el racismo. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz, qué gusto saludarlos muy temprano a toda la República Mexicana. Como vieron ya, se pueden dar cuenta de que tenemos un programa muy especial, muy interesante, con muy buenas entrevistas, hablando de uno de los máximos representantes intelectuales, políticos, promotores, culturales, en fin, que ha tenido nuestro país. Pero antes, saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días, mitad de semana. Muy buenos días, Omar, es un verdadero placer saludarte y sobre todo darles la bienvenida a todos los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa, a este programa que, como siempre, es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y mucho más. Y también nos acompaña, como siempre, Griselda Yebra. Ella nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Hace más de 100 años nacen de esas personas que nacen cada 500 años. Estamos hablando de uno de los intelectuales que han cambiado el rumbo de nuestra visión social, cultural, educativa de México. Hablamos de José Vasconcelos, un hombre multifacético que logró impactar de manera directa al corazón de las instituciones educativas y culturales de nuestro país. Un mexicano que nació en Oaxaca, que vivió en el norte del país, que logró aprender de forma rápida, pronta, el idioma inglés porque estudió sus primeros años en Texas, y un hombre que con su visión, su universalización de la cultura y de la vida, logró impactar en elementos tan esenciales en nuestro día a día como por ejemplo el lema y el escudo de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. Y eso es lo más importante, creo yo, de un intelectual que va dejando su huella sin que muchas personas a lo mejor lo sepan, o como por ejemplo cuando uno visita este esplendoroso recinto de la Secretaría de Educación Pública en el centro entre Argentina y Brasil, logra ver una infinidad de murales, por ejemplo, de Diego Rivera. En fin, este hombre ha cambiado la historia de la educación y la cultura y la sociedad, como por ejemplo con libros como Ulises Criollo, donde visualiza un referente de los indígenas en México. Iniciamos con este gran mexicano. Así es, el 1 de octubre de 1921, además, el escritor José Vasconcelos asume el cargo como el primer secretario de Educación Pública de nuestro país. Y hoy en nuestro reportaje del día conoceremos más sobre las aportaciones de José Vasconcelos. Escritor, educador, filósofo, abogado y político. José Vasconcelos es uno de los pensadores que sentaron las bases de la educación en México. Concebía la educación como un motor que genera conciencias y alienta el espíritu.
que rescata al hombre de la ignorancia y lo hace mentalmente libre. Estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y formó parte de una generación de mexicanos que buscaban erradicar las viejas formas de ver y pensar la cultura, tomándola como esencia de la educación y el desarrollo del país. En 1909 fundó el Ateneo de la Juventud, junto a Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri y otros. Hoy, a 173 años de su nacimiento, lo recordamos por su legado a la educación en México. El principal legado de José Vasconcelos, sobre todo a la educación pública en México, sin duda es la formulación de un proyecto de creación de la Secretaría de Educación Pública y que en ese proyecto mismo llevaba consigo un proyecto de educación popular y un proyecto cultural. Libre pensador, José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México por el presidente interino Adolfo de la Huerta en 1920, desde donde impulsó una campaña de alfabetización que estaba acompañada de la edición masiva de publicaciones de autores clásicos y mexicanos. Creó el Departamento de Desayunos Escolares y propuso el escudo y lema que hoy representan a la UNAM. Evidentemente el escudo tiene ahí el águila y el cóndor, el mapa sobre todo de América Latina, de lo que hoy es América Latina, y evidentemente ahí hay esos resabios de llamados a unidad latinoamericana y el sentido de que somos una raza mestiza, que tenemos una herencia común, una historia compartida. Bajo la presidencia de Álvaro Obregón concibió el proyecto para la creación de la Secretaría de Educación Pública, que sustituyó a la de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo su primer titular, motivo por el que renunció a la rectoría de la universidad. Como responsable de la SEP, amplió los programas de alfabetización y un gran sistema de construcción de escuelas, además de que entregó las paredes de los edificios públicos para promover el auge del muralismo, con Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y Jean Charlotte como sus máximos representantes. El proyecto de la creación de la SEP es federalizar la educación, que era un proyecto anhelado por los viejos profesores liberales, entre ellos el principal, Justo Sierra. La educación en México no estaba centralizada y había diferentes actores que interactuaban en el ejercicio de la educación pública. El Estado mexicano, hasta buena parte antes de la creación de la SEP, tenía límites, sobre todo al Distrito Federal y territorios. En las escuelas ahí podía ejercer los cambios en los programas de estudio, por poner un ejemplo, y en los demás había la participación estatal y municipal que obstaculizaba el tratar de uniformar la enseñanza en México. José Vasconcelos fue un hombre multifacético, pero su compromiso con la educación fue evidente, plasmando las demandas de la revolución. Duplicó el número de escuelas, de maestros e impulsó la educación indígena. Promovió la escuela rural y las misiones rurales pensadas en los campesinos. Promovió la educación técnica e industrial en las ciudades. Creció el número de bibliotecas, ya fuera fijas, ambulantes, rurales y urbanas. Sobre todo en esta promoción que hace de la lectura, que lleva consigo toda una política de una concepción educativa que tiene que acercarse a círculos menos elitistas y hacer una educación más popular. Y aunque para esa época las publicaciones o las tiras de impresión son cortas, una vez que llega a la Secretaría de Educación Pública, él implementa todo un fomento de lectura. Hizo grandes esfuerzos para ampliar la cobertura en la enseñanza secundaria y superior. Promovió la práctica de la gimnasia y el arte fuera de las escuelas y rescató los institutos de cultura artística, con la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y el Conservatorio de Música. Su obra literaria incluye diversas disciplinas del pensamiento y géneros. Entre ellos destacan La raza cósmica, Ulises Criollo, La tormenta y El desastre. Fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por las universidades de México, Chile, Puerto Rico, Guatemala y El Salvador. Fue miembro fundador del Colegio Nacional.
Y bueno, pues una de nuestras máximas instituciones respecto a la generación de materiales, todo lo significativo a los libros, por supuesto a la producción editorial, pues es el Fondo de Cultura Económica, y seguramente ahí tendrán grandes contenidos respecto a lo que aportó José Vasconcelos en la cuestión editorial. Así que vamos a hablar esta mañana, a quien le agradecemos que se encuentre en el estudio de Interfaz, Eduardo Matías. Él es editor de literatura del Fondo de Cultura Económica, y bueno, pues vamos a seguir con la línea de lo que generó José Vasconcelos, pues una vasta producción literaria, estudios, en fin, todo lo que conlleva. Y bueno, pues quién mejor que tú que nos puedas explicar qué es lo que tiene el Fondo de Cultura Económica respecto a lo publicado por José Vasconcelos. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco el espacio. Al contrario. Mira, José Vasconcelos es un hombre que llegó en un momento fundamental para México. Creó varias instituciones, como ya se mencionó en la cápsula anterior. Está ahí, por ejemplo, no como institución, sino como un equipo, el Ateneo el Ateneo de México, el Ateneo de la Juventud, pero también está la fundación de la Academia, por ejemplo. En Fondo de Cultura Económica tenemos de José Vasconcelos publicados estos textos autobiográficos, que son el Ulises Criollo, por ejemplo. Tenemos también colecciones o libros que han salido a partir de lo que Vasconcelos pensaba como una manera de acercar la cultura a todos los rincones de México. Tenemos ahí una serie de libros verdes, ya no los publicamos actualmente, pero en su momento eran unos libros valiosos para la editorial, eran libros empastados, eran libros que acercaban pensamiento actual, pensamiento moderno a todo tipo de público. También funcionaban justo para acercar lo mejor de la cultura occidental. Teníamos ahí, por ejemplo, autores griegos, autores romanos, que era justo lo que se buscaba, promover todo este tipo de conocimiento a lo largo y ancho de la República. De Vasconcelos, aparte del Ulises Criollo, que son una especie de memorias, estamos por publicar, yo espero que a finales de este año, un libro que fue ideado por Emanuel Carballo, se llamará Vasconcelos por Vasconcelos. Es también en este estilo de libros autobiográficos. Emanuel Carballo se dedicó a recopilar algunos textos que fueran más sintéticos, que fueran como más característicos e incluso más personales de José Vasconcelos, y es lo que queremos presentarle nosotros al público. José Vasconcelos es una persona fundamental para nuestras letras, es una persona fundamental para la cultura en el país, es una persona que no solo trabajó en instituciones, sino que también se dedicó a esta cuestión educativa, como puede ser en la UNAM, como fue justo trabajando con las bibliotecas, trabajando con los niveles básicos de la educación en México. Consideramos justo que Vasconcelos es uno de nuestros pilares por todo este tipo de apoyos que dio y todo lo que su labor significó. También hay que pensar en José Vasconcelos como un académico, como un filósofo y como un político. Justo mencionaban que él fue una persona que rápidamente aprendió inglés, pero eso le permitió, por ejemplo, representar a México como embajador en diferentes instancias, no solo hablando de una Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también siendo justo una parte que llamaba a otras áreas culturales del exterior a comunicarse y a estar en diálogo constante con lo que aquí se estaba generando, con todo lo que se estaba gestionando después del periodo de la Revolución. Es importante destacar justo que el periodo que le toca a Vasconcelos es un periodo en el que tiene que pensarse cómo se va a construir la república que se quiere llegar a ser. Últimamente hemos hablado y se ha escuchado mucho en entrevistas esta idea que se tiene de generar desde el Fondo de Cultura una república de lectores. Es una idea que se viene gestando de siglos atrás. Es una idea en la que sí vale mucho la pena concentrar esfuerzos y vemos que si bien es una idea que parte sí de Vasconcelos, hay muchas otras ideas que se han ido sumando, que han ido estructurando, y hay que pensar justo en este México del siglo XXI como un México sí distinto al de Vasconcelos, pero en el que se pueden sumar
no solo los esfuerzos del fondo, sino diversas instituciones para sacar adelante un proyecto nacional de lectura. Vasconcelos, como filósofo, ya se ha mencionado, por ejemplo, esta idea de la raza cósmica. Es una idea que juega mucho con el mestizaje, con apropiarse de esta idea del mestizaje, con generar... Siempre ha habido un problema con cómo se crea la identidad del mexicano, si hay que entenderlo como algo que viene solamente desde un aspecto indígena, si es algo que hay que entenderse solo desde un aspecto heredado por la parte europea, los españoles, o si hay que entenderla en conjunto. Ahí hay varias personas, ya sean historiadores, filósofos, incluso literatos que han discutido este tema, que no hayan un punto de acuerdo. Lo que Vasconcelos propone con esta idea de la raza cósmica es abrazar lo mexicano, la mexicanidad, a partir de una idea del mestizaje. Pensarnos justo como una mezcla de ambas culturas, la prehispánica y la europea, abrazar esa idea y justo potenciarla. Si es una idea nacionalista, eso hay que admitirlo, eso no se puede no obviar. Pero es una idea que en su siglo funciona, que en su momento es una idea que busca la unidad, que consigue justo tramar cómo se va construyendo esta idea de lo mexicano, de en qué momento estamos, a dónde pertenecemos, cómo estamos sintiéndonos de acuerdo a esta convivencia de dos culturas completamente distintas. Y bueno, eso es algo destacable, es algo rescatable. Y es que precisamente, Eduardo, creo que es eso lo que lo hace tan grande, ¿no? Sí. Que le tocó un momento de la historia de México en el que tejió las fibras de la mexicanidad, que sentó las bases para poder realmente generar el desarrollo de un país como México. Lo interesante sería ahora ver qué relectura le podemos dar a José Vasconcelos para el momento actual que estamos viviendo, ya más alejado de los nacionalismos, ya reconociendo diferencias como pues las de los pueblos indígenas, etcétera. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando platicamos un poco de esto, de esta relectura que se debe hacer en el siglo XXI de José Vasconcelos. Una pausa y regresamos con esta interesante charla, no se la pierdan. En 1882 nace en Oaxaca José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública de México y rector de la UNAM. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz, porque hoy estamos celebrando el natalicio de José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública de nuestro país, pero además uno de los personajes, de las figuras que realmente forjó la identidad mexicana. Y bueno, estamos platicando con Eduardo Matías, él es editor de literatura del Fondo de Cultura Económica, y antes de irnos a la pausa, pues nos hacía un panorama bastante detallado y nos platicaba de todos estos aspectos importantes de la personalidad y del legado de José Vasconcelos, que pasan desde la filosofía, desde la educación hasta la diplomacia, muchos diferentes aspectos en los que José Vasconcelos contribuyó de manera contundente, sobre todo a la formación de esta identidad de la mexicanidad, que era lo que necesitaba el país en ese momento. Yo quisiera preguntarte, como lo hice antes de la pausa, ¿cuál sería un acercamiento que podríamos hacer a José Vasconcelos? ¿Bajo qué obras o qué vertientes crees tú que podemos acercarnos a él para recuperarlo y reinterpretarlo para la situación que vive México en el siglo XXI, que tiene matices bastante particulares? Sí, mira, justo esta pregunta es bastante oportuna. Yo diría que en principio podríamos acercarnos y leer La raza cósmica de José Vasconcelos. Esta obra en especial se escribió pensando en dar una identidad, dejar de lado ya este conflicto de cómo pensarse mexicano, pero no hay que perder de vista que esta obra se escribe siguiendo un modelo occidental.
siguiendo modelos europeos. No está atendiendo, por ejemplo, a problemáticas específicas de ciertos grupos indígenas. Es algo que podemos hacer ahora. Podemos releer La raza cósmica, entender qué es lo que planteaba José Vasconcelos, discutirlo, acercarnos con las comunidades indígenas, dialogar, buscar un punto medio, un punto de acuerdo para plantear nuevas posibilidades. Vimos justo ahora el 1 de diciembre que hubo toda una ceremonia con pueblos originarios. Hay que acercarnos a esos pueblos. ¿Cómo nos podemos acercar? Conociéndolos, yendo directamente a ellos, preguntándoles cómo es su sentir, qué es lo que esperan de este país que también es suyo, que en realidad es más suyo que de cualquier otro. Pero podemos hacer también este acercamiento a la raza cósmica, tratar de entender a una persona que, como creadora de instituciones tales como la Secretaría de Educación Pública, toda esta difusión de libros de texto gratuitos que llegaban a todos los rincones, que sigue pasando, o sea, es uno de sus grandes legados. Sí. Podemos justo dialogar con este tipo de panoramas, una obra escrita ya hace varios años, situaciones actuales de las comunidades indígenas, podemos hallar un punto medio. Otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, es retomar lo que tenemos publicado, por ejemplo, de cuestiones autobiográficas que van entrelazadas, verdaderamente entrelazadas con una cuestión histórica de cómo es la situación del México posrevolucionario y situarlo en el contexto actual. ¿Qué tan valioso es esa discusión que está generando Vasconcelos a partir de su propia vida? ¿Cómo nos va guiando a partir de los cambios que va sufriendo el país en ese momento específico? ¿Qué sí se logró? ¿Qué falta, ¿en qué falta avanzar? ¿Cómo podemos avanzar? Es una manera justo de llegar a la historia a partir de una persona, de un personaje que sí es valioso para el país, que tiene grandes contradicciones, que por ese tipo tuvo un tipo de pensamiento que lo acercó mucho a ciertos nacionalismos, puede ser bastante objetable, pagó las consecuencias de tomar ciertas decisiones, de alinearse a cierto tipo de pensamiento, lo pagó. Estaba consciente del precio que estaba pagando, estaba consciente de cómo estaba coqueteando con ideas nacionalistas. Fue una persona fiel a sí misma. Eso es, sin duda, es fundamental. Es una persona que sí era cuestionable en cuanto a cómo se desenvolvía, en cuanto a ciertas maneras de pensamiento. Pero digamos, ahorita eso ya está más que superado. Podemos también acercarnos a un José Vasconcelos pensando no solo en lo que es mexicano, sino en una manera de ser latinoamericana. Él proponía esta idea de la raza cósmica pensando no solo en los pueblos mexicanos, en la gente de México. Proponía una idea de Latinoamérica como todo un pueblo. Tenemos una historia en común. Por ejemplo, está recientemente esto de los países que conforman el Acuerdo de Lima, por ejemplo. México es parte, pero no está tomando decisiones. Es una postura bastante válida, pero es una idea de toda Latinoamérica unida. Creo que eso es fundamental. Claro, el pensamiento de Vasconcelos me parece que es un pensamiento integral, no solo en la visión de lo particular de México como los efectos de la Revolución Mexicana, sino también de eventualidades universales. Y obviamente eso lo llevó no solo a escribir obras monumentales como La raza cósmica, sino que también se postuló incluso para ser presidente o gobernador de Oaxaca. Eso lo llevó a impulsar grandes intelectuales como pintores, muralistas de la época, y impulsar programas como las escuelas rurales y las bibliotecas. Es decir, estamos hablando de un hombre de 360 grados que permeó y permea en la actualidad lo que es México. Y la pregunta es cómo poder retomar este tipo de aspectos para un futuro de México. Pues mira, cómo retomar es difícil porque la situación es muy distinta.
Antes una persona podía, como Vasconcelos, ser filósofo, ser fundador de instituciones, ser embajador o diplomático. Ahora existe cierta profesionalización que impide que uno abarque mucho campo. Claro. Podemos sí pensar justo todo lo que hizo Vasconcelos, promoviendo la educación gratuita, la educación básica, dando apoyo para la creación de bibliotecas, Claro. Justo también haciendo esta suerte de conciliación no solo de la educación básica, sino de la educación media superior y la superior, todo un panorama completo, bastante claro, pero Sí. bueno. Matías, si tuvieras que recomendar un libro a gente que no lo ha todavía abarcado, ¿cuál es el libro que recomendarías para iniciantes? Mira, te nuevas generaciones. recomendaría dos. Una, La raza cósmica, que ya he mencionado, y segundo, El Ulises criollo. Perfecto. Son los dos de Vasconcelos. Y eso se encuentra en el Fondo de Cultura Económica. La raza cósmica no, pero seguro en la UNAM la encuentran. Perfecto. El Ulises criollo, ahí Seguro. en el catálogo del fondo, está en todas las librerías. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Eduardo Matías, editor de literatura del Fondo de Cultura Económica. Te esperamos pronto de nueva cuenta por acá. Gracias a Gracias. ustedes. Una Gracias. pausa y volvemos. Y ya se encuentra con nosotros una de las más conspicuas generadoras de información de la Agencia Informativa de Educación de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Ana, Omar. Muchas gracias por invitarnos. Yo me encuentro bien, me encuentro Se ve que te orgullosa, encuentras sí. muy bien. Muchas gracias. Me encuentro bastante orgullosa del tema que les voy a presentar a continuación. Se trata de una iniciativa conjunta entre el INALI, el gobierno, y una asociación que coordina a intérpretes de lenguas maternas, de lenguas nacionales. ¿Qué encontraste, Carla, ahí? ¿Qué encontraste que te haya llamado la atención? Pues me encontré con que la Constitución en el artículo 2, a partir del 2001, nos dice que 68 lenguas indígenas más el español son lenguas nacionales, tienen la misma validez. Me encontré con que, a pesar de que ese artículo dice que son las instituciones, el gobierno, quienes deben de proveer atención y propiciar el uso de las lenguas indígenas, surge desde la sociedad civil un proyecto que buscó el apoyo del gobierno y surgió un proyecto muy noble que es una propuesta para profesionalizar como carrera técnica a la labor de los intérpretes de lenguas maternas. Muy bien. Ajá, pues vamos a ver. Carla Rodríguez nos preparó este material. Vamos a verlo. La labor de los intérpretes en lenguas originarias es fundamental para que los indígenas que no hablan español puedan ejercer sus derechos humanos. Por ejemplo, en los juzgados somos intérpretes, somos un medio de comunicación ahí, ¿sí? Exactamente tenemos que nada más traducir o interpretar lo que dice el juez y lo que dice el inculpado o el detenido. Por ejemplo, en salud, lo que dice el médico le transmitimos al enfermo y viceversa. En ocasiones, su misión va más allá de la traducción, pues actúan con un fuerte sentido de compromiso social. Gestiono o le doy pues como asesoría a otras personas, porque yo también estuve como ellos. Cuando ibas a un hospital, como que te pisoteaban, o ibas en cualquier lugar, o como que te ignoraban. A pesar de su importancia, es necesario establecer políticas públicas para reconocer el papel y derechos de los traductores. Nosotros no tenemos un salario, mucho menos tenemos nuestros, nuestros derechos, como tener un trabajo digno, no tenemos seguro social, no tenemos aguinaldo, pues no tenemos vacaciones, pues no tenemos nada. Ante este panorama, la Coordinadora de Traductores e Intérpretes en Lenguas Nacionales de México, ACE, se acercó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en busca de un marco que avale su trabajo y condiciones laborales. De manera inicial surgió la propuesta de un plan de estudios que les permita compartir y aprovechar sus conocimientos. Que nos ayudara a hacer un proyecto, pero que el proyecto saliera de nosotros,
más no de los servidores públicos o sea, de las instituciones, ¿no? Nos solicitó que hiciéramos una carrera técnica de 3 años para formar intérpretes y traductores, porque la mayoría son intérpretes empíricos o prácticos que han aprendido a través de la experiencia y han recibido cursos, talleres, diplomados. Se han dado cuenta que no les es suficiente para poder realizar su labor de manera profesional. Durante casi 2 años de reuniones semanales, los intérpretes relataban su experiencia y los obstáculos a los que se habían enfrentado, mientras que los funcionarios del INALI daban forma a un plan que daría a los traductores las herramientas necesarias para llenar las faltas de información que padecían. Vimos que había una feliz coincidencia porque nosotros tenemos eso definido como parte de las atribuciones del instituto y ellos tienen esta necesidad. Así que nos juntamos. Es la primera vez en la historia que se tiene conocimiento que se abre una formación profesional de intérpretes y traductores a nivel profesional técnico, que con una duración de 3 años, o lo que es lo mismo o semejante a una carrera técnica. El documento ya fue presentado en un evento con la presencia de los 2 organismos que lo crearon, y son sus autores quienes ahora se encuentran en la búsqueda de una institución educativa que adopte la propuesta. Lo que necesitamos ver es qué institución educativa de la Ciudad de México o a nivel federal que tenga sus planteles en la Ciudad de México puede estar interesada en ampliar su oferta educativa a esta carrera, esta formación profesional de intérpretes y traductores en el nivel medio superior. La elaboración y promoción de este plan ha abierto también la posibilidad de otras colaboraciones en favor de la preparación académica de intérpretes y traductores. Pues muy interesante este esfuerzo que, como bien nos comentabas, es una conjunción de iniciativas de la sociedad civil con apoyo del gobierno y pues sobre todo que estas 68 lenguas que nos comentas pues tengan acceso a todos los servicios que ofrece el Estado, ¿no? La seguridad, la salud, la educación y todo lo que implique en su propia lengua. Así es, Ana. Y fíjate que este proyecto tiene 2 particularidades. Se presenta en el marco del Año Internacional de las Lenguas Maternas, de las lenguas indígenas más bien, y además surge en la Ciudad de México. La Ciudad de México es receptora de integrantes de todas las etnias que están en México. Entonces, creo que surge en un momento coyuntural, se puede decir, en el que se está buscando que las lenguas y los integrantes de las comunidades indígenas tengan este impulso para que resurjan, para que se les quite este estatus de riesgo en desaparición. Es que por lo que entiendo todas están en riesgo de desaparecer de alguna forma u otra. Me gustaría que nos hablas un poco de la numeralia, Carla. Claro. ¿Cuántas personas en México hablan algún tipo de idioma indígena y cuáles son las que más se hablan? Claro que sí, mira, en México están 7 millones de mexicanos que hablan alguna variante lingüística. Así es, representan el 6.5% de los mexicanos. Entre las lenguas más habladas está el náhuatl en primer lugar, el mayatán y en tercer lugar el celtal. El celtal. Ahí dices que todas las lenguas de alguna otra forma tienen algún riesgo de desaparecer. Exacto. Nos dice la subdirectora del INALI, la directora adjunta del INALI, nos dice que por el número de hablantes que son menores de edad, como la cifra es muy baja, entonces eso hace que esté como decayendo el número de hablantes, ¿no? Por eso está necesario este reimpulso a las culturas indígenas. Recordemos que la lengua es parte importante para el tránsito de generación en generación, no solo de las lenguas, sino de culturas, de conocimientos complejos que tienen las comunidades. Así es, Carla. indígenas. Pues interesante este reportaje, interesante los apuntes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos pronto. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más temas interesantes. Y bueno, es el momento de Interfaz en el que nos gusta viajar por el país y por el mundo. Y en esta ocasión nos enlazamos hasta Nuevo León. Ahí está Daira Anaí.
Menchaca Platas. Ella es estudiante de la Escuela Normal Miguel F. Martínez y gracias al programa de capacitación para estudiantes de escuelas normales públicas en Francia, pues pudo realizar parte de sus estudios en ese país. Muy buenos días, Daira. ¿Cómo amanece Nuevo León, el norte de México? Hola, hola. Pues bueno, aquí en Nuevo León, como siempre, hay cambios de climas. Entonces, un día amanecemos frío y otro día calor, pero estamos bien. Fantástico. Oye, pues mucho gusto conocerte. Queremos que nos platiques un poco sobre tu experiencia, esta fantástica oportunidad que tuviste de ir a Francia. Primero, cuéntanos cómo lograste acceder a esta beca, a esta oportunidad. Bueno, primero que nada, yo había escuchado que unos compañeros de generación antes que yo se habían ido de intercambio a Francia, entonces fue como mi propósito. Lo que yo hice fue estudiar durante un año francés y de ahí fueron varios requisitos. Tuve que presentar el DELF, ir a Saltillo, a la embajada francesa para presentar el DELF y de ahí pues ya fueron como que escogiendo a los que estábamos más capacitados, entonces pues fui una de las afortunadas en las que pasé. Me da mucho gusto saludarte, Daira. ¿Este tipo de becas para cuántos alumnos se ofrecen? Es decir, ¿cuántas personas de las normales de todo el país se pueden ir? Y sobre todo lo digo porque pues, supongo que debe ser una selección muy minuciosa al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, en mi caso, en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, ubicada en Monterrey, sí, fuimos 50 alumnos los que presentamos, pero de los cuales nada más nos fuimos 2 porque fuimos los que más teníamos las habilidades para irnos a Francia. Es decir, hablar en inglés, dominarlo, tener una conversación clara, saber qué significa cada cosa, oraciones. Entonces, en cambio, en otras normales, como algunos alumnos estaban más capacitados, pues se fueron más alumnos. Pero fue una convocatoria para todas las normales del país en este caso, ¿no? Sí, claro que sí, fue una convocatoria pública para las escuelas normales públicas de todo el país de México. Correcto. Daira, y platícanos, una vez que llegaste a Francia, ¿qué fue lo que más te impactó? Seguramente hubieron cosas muy diferentes, te costó trabajo a lo mejor al principio comunicarte en francés, porque no es lo mismo aprender un idioma estando en tu país que tener que hablarlo para sobrevivir. Sí, claro. Lo primero que me impactó fue cuando salimos de la Ciudad de México, como nos fuimos en Air France, pues entonces todos los aeromosos hablaban francés, entonces fue como que no es lo mismo que escuchar a un mexicano hablar francés que a un francés nativo, entonces tienen un acento rarísimo. Llegando allá, pues el horario primero que nada, o sea, volteado, yo lo traía el jet lag súper fuerte. También era que había muchos, o sea, diferentes franceses, o sea, morenitos, blancos, altos, o sea, de todo. La comida fue lo que más me pegó a mí, porque yo soy de esas personas que comen mucho picante, le echan mucha salsa, chamoy y todo, sí, entonces allá nada, no comen nada. Antes de que continúes, que continúes con esta narrativa muy buena, para esclarecer más, ¿a qué ciudad te fuiste de Francia? ¿Mande? ¿A qué ciudad te fuiste de Francia? Me fui a Poitiers, o sea, Poitiers. Ajá, okay. Está al sur de París, está como a 2 horas y media en bus. Ok, adelante, continúa con lo que nos estabas comentando. Bueno, lo más impactante fue eso, que de la salsa, también ellos no acostumbran, pues, los bailes de aquí, que tenemos diferentes estilos de música, ya no es como que más tranquilo. Y otra cosa, que puedes encontrar una variedad de vinos, desde €1, o sea, desde 20 pesos, hasta el más caro. Allá no acostumbran tomar coca, nada, hay coca pura, agua. Y agua embotellada no, casi siempre todas les de la llave porque es muy, muy limpia. Entonces, ellos son muy cuidadosos también en la comida. No comen, que acá nosotros el postre, acá bien el pastel y todo. Allá cositas muy light, como yogur light, panecitos así delgaditos, todo. Claro, no, sin duda alguna, esas coincidencias nos lo han dicho otro tipo de personas que también se han ido a estudiar al extranjero. Ahora bien, me gustaría que nos platicaras dentro de la parte curricular, la parte académica, ¿cómo fue también esta vivencia, esta experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó aprender allá? Bueno, lo que más me gustó primero que nada, pues conocí otra cultura. O sea, fue que siempre conocía de México y pues como Nuevo León está pegado a Estados Unidos, pues iba a Estados Unidos de compras, sí, es muy diferente, es otro mundo, digamos así, otro continente. También aprendí las formas de cómo está, la educación allá, o sea, cómo está dividida, cómo se aprende, los tiempos, todas las materias que llevan los niños.
También conocí muchas personas, tanto de franceses como de otros países. Y también, como tú dijiste, lo mencionaste, el lado curricular. Yo tuve la oportunidad, allá en Francia no se les conoce escuelas normales, se les conoce como ESPE, que es Escuela Superior de Profesorados y de la Educación. Sí. Entonces, pues es otro ambiente diferente a lo que tenemos aquí en las escuelas normales de México. La infraestructura, los materiales, todo. Claro, Daira. Oye, ¿y cómo cambió tu perspectiva de tu carrera y de tu futuro, sobre todo? Porque seguramente, pues con toda esta experiencia que tuviste, que aprendiste que podías cambiar las tortillas por las baguettes y el pan chocolate, y pues que conociste a todas estas personas diferentes, de diferentes nacionalidades y un estilo de enseñanza distinto, pues cambió tu perspectiva de tu futuro, de lo que quieres hacer y de cómo quieres practicar tu profesión como maestra. Bueno, primero que nada cambió en lo de la educación. Allá aprendí diferentes formas de trabajo con lo que hacen con los niños. Utilizan un tipo pizarrón mágico, hacen juegos. Allá es más de juegos, que el niño se divierta, pero aprenda. Entonces, eso yo lo he aplicado aquí cuando voy a mis prácticas. Les enseño a los niños de que pues vamos a jugar a esto de matemáticas, pero al mismo tiempo están aprendiendo los niños. Claro. También la otra perspectiva, pues que quiero viajar, quiero conocer más, pero pues para eso tengo que esperarme unos añitos más para ahorrar y todo, porque la verdad es una necesidad. Claro, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que están analizando con ciertos temores, con inquietudes, con preguntas de si vale o no vale la pena tomar este tipo de experiencias, aunque el picante no haya en los países de destino? Primero que nada, que se arriesguen. Yo les recomiendo que se arriesguen porque, bueno, esta beca, la de Francia, fue la tercera vez que yo apliqué, porque ya había aplicado 2 veces, una para Estados Unidos y otra para Canadá. No se dio la oportunidad, pero no me di por vencida. Dije, la última es la que decide, claro. Y pues gané. Que echen ganas a los estudios, tengan muy buen promedio porque es el requisito principal, que tengan creo que de 9.0 para arriba el promedio. Entonces, échele ganas, el estudio y no se den por vencidos fácilmente. Muy bien. Pues nos quedamos con esos consejos, estimada Daira, y te deseamos muchísimo éxito en tus próximas metas y por supuesto que disfrutes cada momento de tu gran profesión que es la de ser maestra. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta Nuevo León. Gracias, hasta luego, nos vemos. Bye. Una pausa y regresamos con más en Interfaz. Y el Centro Cultural Casa del Lago fue sede de la Noche de Estrellas que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un encuentro que busca acercar a todas las personas al conocimiento, la astronomía y algo muy, muy importante que hemos venido siempre comentando aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, la divulgación científica. Aunque es posible contemplar el cielo sin ayuda de instrumentos ópticos, desde hace 10 años existe un espacio donde se pueden observar las estrellas con ayuda de telescopios. Es un evento pensado para atraer a los jóvenes, a los niños y pues a la sociedad en general a la ciencia. Nos interesa promover la ciencia y la tecnología y el cielo pues es una puerta muy muy amable para poder introducirnos a todas las preguntas importantes, de dónde venimos, qué hay en el universo, cómo inició el universo, cómo va a terminar, etc. La Noche de las Estrellas se ha convertido en una de las más importantes que existen sobre la divulgación de la ciencia en toda Latinoamérica, pues ha logrado congregar a casi 2 millones de mexicanos. El doctor José de Jesús González, director de Astronomía de la UNAM, afirma que el verdadero valor de un país está en el conocimiento. El conocimiento tiene 3 vertientes, ¿no? Que son la educación, la ciencia y la tecnología. Entonces, invertir en eso es muy importante. Es una inversión a largo plazo. Entonces, si los niños se van, digamos, familiarizando con esa necesidad, pues en el futuro México podrá tomar las decisiones que no ha tomado en su historia, de realmente invertir en estas 3 vertientes de manera decisiva. El investigador José Franco, creador de la Noche de las Estrellas, asegura que el objetivo es acercar el conocimiento de forma lúdica y gratuita a la mayor cantidad posible de personas, para lograr un impacto social importante. 26 sedes, que cada año pues ha ido aumentando el número de sedes y ahora tenemos 100 sedes distribuidas por todo el país, desde
la península de Baja California hasta la península de Yucatán, por todos lados, por supuesto, pasando por el centro, y la sede principal siempre ha sido una sede en la Ciudad de México. Y hemos estado combinando la sede principal entre el Zócalo y las islas de Ciudad Universitaria. José de Jesús González es doctor en astrofísica. Su trabajo se centra principalmente en 2 áreas: el estudio del contenido estelar de las galaxias y el desarrollo de la instrumentación astronómica. Él afirma que siempre se celebra esta noche con una temática distinta. Este año es el año de la tabla periódica, entonces yo voy a dar una breve presentación sobre cómo se originan los elementos químicos, a final de cuentas de los que estamos hechos, y que se hacen, forman y van creciendo en el interior de las estrellas. Uno de los factores fundamentales para el éxito de la Noche de las Estrellas son los voluntarios. Otro factor fundamental para el éxito de la Noche de las Estrellas anualmente, este año es el 30 de noviembre, por cierto, son también los voluntarios. Es una gran cantidad de voluntarios que nos ayudan con los telescopios, etc. Entonces, en particular, también vamos a tener una probadita de lo que será la Noche de las Estrellas el 30 de noviembre, con telescopios aquí, voluntarios que les van a estar enseñando el cielo, etc. Para el evento, se programan actividades todo el día y se organizan eventos culturales y musicales, así como juegos para niños, talleres y charlas con científicos. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del programa Adopte un Talento, está buscando apoyar y asesorar a las niñas y niños sobresalientes de nuestro país. Vamos a conocer más a detalle este programa. Los niños y jóvenes sobresalientes son aquellos que poseen una inteligencia superior en comparación a niños de su misma edad. Un niño sobresaliente es aquel niño que destaca significativamente de su grupo, que puede hacerlo en muchas áreas, porque normalmente pensamos en un cociente intelectual, no, pero el niño que también destaca en la música, en las artes, en el liderazgo, esos también son niños sobresalientes, ¿no? Que justo por tener estas características tienen necesidades específicas, como lo tiene un niño con discapacidad. La mayoría de las veces, los pequeños son diagnosticados erróneamente y se les confunde como niños con síndrome de déficit de atención o como malos estudiantes. Algunos indicadores por los que se pueden detectar son hiperactividad, son más creativos y sensibles al arte, intervienen y entienden pláticas de adultos y tienen un coeficiente intelectual alto mayor a 130 puntos. En nuestro país existen instituciones y programas que apoyan y asesoran a niños sobresalientes y sus familias. Desde 2007, un grupo de científicos y educadores pertenecientes al Instituto de Ciencias Nucleares, del Instituto de Biotecnología y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan con este grupo de niños con interés y habilidad para la ciencia a través del programa Adopte un Talento, Pauta. En los talleres de este programa, niños y jóvenes han desarrollado proyectos como un calentador solar con material reciclable, una diadema contra movimientos involuntarios provocados por el mal de Parkinson y un purificador de agua de lluvia. Asimismo, se han llevado a cabo eventos con el propósito de reunir a docentes, padres de familia y psicólogos que estén interesados en la atención de niños y jóvenes sobresalientes, como el Congreso Internacional Enriqueciendo Mentes Sobresalientes México, organizado por la UNAM y otras instituciones educativas. Lo que hicimos fue conjuntar a muchos especialistas, colegas, amigos que han trabajado durante muchos años en este tema, en el área de familia, en el área de política educativa, en el área de la enseñanza de la ciencia y la atención al talento científico, y que justamente lo que buscamos compartir son estas estrategias para entender quiénes son en nuestro país, cómo se está desarrollando pues las prácticas privadas, públicas y la política educativa. Y justamente son niños que requieren de esta atención específica. En México existe el apoyo a este grupo de niños. Existe dentro de educación especial una línea específica para la población de aptitudes sobresalientes dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Los esfuerzos han sido titánicos, pero el tamaño del sistema educativo es aún más. Sin embargo, en las escuelas el apoyo no es total. No es que en todas las escuelas haya conocimiento, atención para los niños sobresalientes. Algunas escuelas privadas también tienen atención y habemos programas como los que tienen como el que estamos en la UNAM. Los niños y jóvenes sobresalientes también necesitan el apoyo total de su familia para crecer en un ambiente igual al de otros niños. Pues yo les diría que sean felices,
que disfruten haciendo lo que les gusta, que busquen encontrar un lugar, ¿no? En su escuela, en su familia, que todos tenemos diferencias, ¿no? Y que todos por una u otra razón tenemos que aprender a conocernos, aprender a potencializar lo que tenemos bueno, a trabajar lo que no tenemos tan bueno, y que pues hay mucha gente que se está preocupando por ellos. Pues interesante estas habilidades, Ana Cristina, que además jóvenes pues estén involucrados de forma directa en ellos, ¿no? Así es, sobre todo que se localice y se apoye a los talentos en todas las áreas del conocimiento y bueno, gran labor que hace con este programa la máxima casa de estudios. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque tenemos una interesante charla a continuación sobre cine, seguramente que les va a gustar mucho. Gran festival, regresamos. Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México alista ya los últimos detalles a unas cuantas horas para dar la bienvenida a todos los que nos gusta, los que vamos al cine, a la 9ª edición de su Festival Internacional de Cine. Conozcamos las actividades de la máxima casa de estudios que nos tiene preparada para este evento. El Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra una nueva edición. Con el objetivo de difundir el cine contemporáneo y apoyar el trabajo de directores emergentes, el FICUNAM abre sus salas a más de 139 películas gratuitas. La 9ª edición de este encuentro artístico se llevará a cabo del 28 de febrero al 10 de marzo del 2019, en diversas sedes de la máxima casa de estudios, centros culturales, museos, redes de fábrica de artes y oficios, entre otros. Con esto pues queremos llegar a nuevos públicos y más extenso en el territorio y bueno, seguiremos apoyando también toda la parte formativa y académica que desde pues esta universidad tan importante para todo el mundo, pues toda la parte académica y de reflexión y crítica pues tiene tan consolidada. Servirán también en esa medida para no solamente difundir el quehacer cinematográfico, sino también para que los estudiantes de la universidad, para que los jóvenes del país tengan una cercanía muchísimo mayor con estas otras variedades de cine, con esta otra mirada, estas otras miradas que vamos a encontrar una vez más en esta edición de FICUNAM. Esta fiesta cinematográfica busca convocar a universitarios, cineastas, críticos y público en general para explorar y conocer diferentes propuestas del cine de autor, a través de una programación que invita al diálogo e intercambio cultural entre los jóvenes. Explorando las nuevas tendencias del cine contemporáneo en el mundo, FICUNAM propone un cine provocador, de vanguardia, subversivo e intrépido. Nos permite, como decía el doctor Volpi, acercar una carta programática muy interesante que habitualmente no va a llegar a las salas cinematográficas comerciales, a el estudiantado, a nuestro cuerpo estudiantil, que son las dos misiones más importantes que tenemos como Dirección de Actividades Cinematográficas en la Filmoteca de la UNAM, y por eso el FICUNAM reviste esa importancia. Es el evento más importante de cine que tiene la Universidad Nacional. Como parte de sus actividades se mantienen sus secciones de competencias en largometrajes y cortometrajes, como Ahora México y Aciertos, Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, donde participarán más de 30 títulos. En el aspecto académico y formativo contarán con la Cátedra Bergman, un foro de crítica y clases magistrales, Síntesis, espacio de reflexión de vínculos y límites en el cine y el arte contemporáneo, y Seminario, encuentro dedicado a gestores, programadores, distribuidores y promotores culturales. En otra colaboración, y es una novedad dentro del FICUNAM, es el seminario del público del futuro FICUNAM. Es un esfuerzo también por atender a aquellos que se entienden como formadores de audiencias. Ofrecemos 3 días intensivos de programación continua de 10 de la mañana a 8 de la noche, en mesas redondas, en ponencias, con conferencias magistrales y presentaciones especiales. El Festival Internacional de Cine UNAM será inaugurado el 28 de febrero con la proyección de la película francesa High Life de Claire Denis,
protagonizada por Robert Pattinson, Juliette Binoche y Mia Goth. Presentaciones de libros, 5 funciones especiales, 110 invitados nacionales e internacionales, talleres, mesas de reflexión y charlas entre público y cineastas complementarán la 9ª edición del FICUNAM. Pero precisamente para hablar de todos los detalles, ya a unos cuantos minutos de inaugurarse el Festival Internacional de Cine de la UNAM, tenemos el honor de que nos acompañe aquí en el estudio Abril Alzaga. Ella es la directora ejecutiva de FICUNAM. Se está estrenando, este es su primer año, Abril, muchas felicidades. Muchas gracias es para a nosotros ustedes. Un placer tenerte aquí para que nos platiques de todos los detalles de este primer FICUNAM que tú pues tuviste la oportunidad de dirigir, de curar, de confeccionar. Muchas gracias, Ana Cristina, muchas gracias, Bienvenida, Omar. Abril. Bueno, esta es una nueva edición, una nueva organización, ya lleva 9 años este festival, y en esta ocasión estamos haciendo una codirección, Michelle Lipkes y yo, él en la parte artística y yo en la parte ejecutiva, y la idea es poder fortalecer este festival. Ya pues tiene una trayectoria importante, tiene un lugar en el circuito de festivales internacionales y bueno, tiene un carácter también de poner a disposición del público mexicano lo que no van a poder ver en otros lugares, ¿no? Y además acompañado o aderezado más bien por una serie de actividades académicas, pláticas, diálogos en directo con los creadores, con los críticos, un poco dar contexto a estas películas que pues probablemente a mucha gente les suenen o las vean distintas, con códigos narrativos muy diferentes. Esa es la idea de FICUNAM, traer y acercar al público a otras narrativas, a otras formas de concebir el cine, ¿no? De organizarse alrededor del cine también. Entonces, esa es la oferta que trae FICUNAM y nos enorgullece muchísimo presentárselas. Claro, es una oferta además muy amplia, robusta, cine nacional, cine internacional. Mira, te voy a preguntar, vamos a tener que hacer una pausa en un minuto. Vamos a aprovechar este minuto para que nos vayas explicando, que creo que es justo para que la gente que lo vaya apuntando, aunque lo digamos después de la pausa otra vez, la página de internet donde pueden acercarse a revisar todo el programa, todas las sedes, porque esa es la pregunta que te quiero hacer, pero que la voy a hacer regresando del corte. Pero dinos la página de internet donde pueden ir revisando toda esta vasta oferta. Es muy sencillo, es ficunam.unam.mx y también nos pueden buscar en las tiendas de aplicaciones. Vamos a tener ahí a disposición una app, FICUNAM 2019. Búsquenla así para que ahí también la descarguen y revisen la programación. Y todo. Sí, y bueno, en las redes sociales. Y es muy importante esto, porque realmente vamos a hablar ahorita de cuántas sedes hay, cuántas películas al día se van a poder ver, en fin, es algo monumental, así que sí es muy bueno, una muy buena programación para que puedan ver las películas que más les interesa. Pero eso vamos a platicarlo después de esta pausa. Regresamos. Seguimos platicando con Abril Alzaga, y es directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Abril, pues a unas horas ya de que inicie, nos decías ahorita en el anuncio, en el comercial, que pues mañana ya es la inauguración a las 7 de la noche con una película que abre el festival. Con High Life de Claire Denis. Es una película que ha estado girando en varios festivales. Estuvo, por ejemplo, en Toronto, estuvo ahora en Rotterdam. Es una película en la Bienale también, en Austria. Es una película que se ha presentado en varios lugares y pues da un poco de qué hablar. Es la película que ha tenido mayor presupuesto, digamos, de Claire Denis, y podría pensarse que debido a que están, por ejemplo, Robert Pattinson y Juliette Binoche, que hemos perdido a esa Claire Denis de autor,
como más íntima. Yo creo que no se dejen llevar por las apariencias, a pesar de que es una película que está situada en el espacio de ciencia ficción y hay como muchos elementos que podrían decir, ya se nos pasó al lado comercial, no se dejen llevar por las apariencias. Eso es maravilloso. Claire Denis es un cine de autor y seguimos teniendo pues estas visiones yo creo que de la esencia humana que normalmente retrata Claire Denis. Maravilloso. Pues Abril, bueno, obviamente pues no nos va a dar tiempo de que nos hables de todas las películas, pero dinos cuáles son, digamos, los puntos que no se pueden perder las personas en este Bueno, hay varias secciones, diría más bien la sección internacional, casi diría que es una imperdible toda. Sí. Perdón, pero está muy, muy buena y tiene como de todos los géneros, no nos gusta hablar de géneros, pero tiene como de todas las tipos de narrativas y visiones del cine, desde documental o de trabajo con la realidad hasta estos híbridos, ficción, no ficción y ficciones claramente. Yo les propongo que la vean. Está Ahora México, que es la propuesta de cine mexicano más contemporánea que hay en este momento. La sección también de Aciertos, que es cortometraje de escuelas de cine. Y hay una sección que está causando mucho furor entre el público, que es Atlas, que es como un panorama de lo que está pasando a nivel internacional en el cine, ¿no? Lo más reciente y pues como más contrastante está en Atlas. Y también tenemos clásicos restaurados, viene una función muy especial que yo digo que no se la deben de perder, al aire libre, una función en las islas de la UNAM con They Live de John Carpenter. Es un clásico súper vigente que es imperdible. Qué maravilla, sí, porque lo que decíamos, Abril, pues es que todo lo que van a presentar tiene algo de novedad, ya sea una película restaurada, como decías, que a lo mejor ya se vio en algún momento dado, o películas, óperas primas, ¿no? O nuevos directores, en fin. Me gustaría que nos comentaras que son 3 competencias las que van a estar sucediéndose en este festival. ¿De Así qué se es. trata? Es la competencia internacional, que van por el Puma de plata, ¿no? Y un premio también económico. Ahora México, que se premia la mejor película y también el premio del público y también una competencia entre los cortometrajes de Aciertos. También van por una medalla Puma y un premio económico. Muy bien. Y bueno, además, Abril, esta parte que a nosotros nos interesa muchísimo por nuestra misma vocación, que es la educación, y bueno, que obviamente la máxima casa de estudios pues tiene un marcado pues tinte educativo y académico en su Festival Internacional de Cine. Platícanos un poco de esto. Así es, bueno, nosotros pensamos que el cine no solo es entretenimiento, nosotros partimos de que el cine es arte, es cultura, es la parte de la identidad de distintas regiones del mundo y que vale mucho la pena conocer qué es lo que está ocurriendo, no solamente estéticamente, sino en todos los sentidos. Y eso hay que acompañarlo. Entonces hacemos una serie de mesas redondas, tenemos el foro de la crítica, tenemos síntesis, que es otro tipo de foro de discusión sobre los límites del arte, en este caso del cine con otras disciplinas artísticas, del arte contemporáneo. Tenemos también el Seminario del Público El Futuro, FICUNAM. Es todo un seminario de 3 días para formar aquellos exhibidores independientes, gestores culturales, promotores del cine, que se asumen como formadores de audiencias. Entonces, darles herramientas, poner en discusión qué pasa con la distribución en México, qué pasa con la exhibición en México, a qué problemas se enfrentan, por qué programar en el barrio un cineclub, ¿no? La importancia de crear comunidad, todo eso en el Seminario del Público del Futuro. Y además, bueno, clases magistrales, por ejemplo, con Mariano Ginás, que es uno de los directores que viene a acompañarnos a presentar su película La Flor, de 14 horas, que todo el mundo pone el grito en el cielo. Cuando la vean entenderán por qué dura lo que dura y tiene que durar lo que tiene que durar. Y nos va a platicar justamente el proceso creativo para la escritura de esta película. Una conferencia con Ulrich Queller, que es parte de nuestras retrospectivas. También tenemos una sección importante que son las retrospectivas. Autores que no han tenido la posibilidad de ser
realmente reconocidos en México, pues los ponemos a disposición de nuestro público y siempre intentamos que los autores vengan a platicar con el público mexicano. Finalmente, Abril, háblanos un poquito de cómo hay que hacerle para esta planeación. Van a haber muchas alternativas. ¿Cuáles son las sedes principales? Y bueno, precisamente por eso dijimos hace unos momentos revisar bien el programa. Así es. Tenemos como 2 sedes principales, una en el sur, obviamente nuestra casa de estudios, Sí. el Centro Cultural Universitario, y tenemos también programación en el Cinematógrafo del Chopo, digamos en esta zona de la ciudad, Sí. y en el Cinépolis Diana. El Cinépolis Diana es un poco un espejo de lo que va a ocurrir en Ciudad Universitaria, debido a que la ciudad es muy Las grande y distancias, luego claro. no hay posibilidad de ir hasta el sur. Estamos contemplando estos 2 centros y luego tenemos programación paralela o ciertas secciones en la Cineteca Nacional. Tenemos todas las retrospectivas, en Cine Tonalá, la Casa del Cine, en el Cinema IFAL, en el Goethe Institute, en Los Faros. Vamos programando también cine nacional. Entonces, depende de sus gustos, depende de sus acercamientos, Las pues vayan viendo ubicaciones. cuáles son las rutas y ahora sí que vayan armando su FICUNAM. Perfecto. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a Abril Alzaga, directora ejecutiva de FICUNAM. Todo el éxito para esta 9ª edición del FICUNAM y pues esperamos muy pronto para seguir platicando sobre pues ya cómo vas a empezar a planear el próximo y las siguientes quiénes ganaron, iniciativas. antes hay que ver ¿Quiénes quiénes ganaron? ganaron y Claro. No, claro que sí, claro que sí. Gracias, Muchísimas Abril. gracias, Iván. Muchísimas gracias. Ana. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos. En el 2006 se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre las partes. Hoy se conmemora el Día Internacional del Trasplante, iniciativa propuesta por la Organización Nacional de Trasplantes de España. Y bueno, llegamos al final de Interfaz, pero no nos vamos sin antes enlazarnos hasta Palacio Nacional. Ahí está nuestra compañera Sharon Smoke y nos tiene los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Muy buenos días, Sharon. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Omar, amigos de Interfaz. Los saludo con mucho gusto desde el Palacio Nacional. Este es el Patio Mariana y hace unos momentos de la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció respecto a las cooperativas escolares. Aseguró estar a favor de ellas, pero dijo que se realizarían investigaciones sobre su situación y los productos que venden. Y como todo, hay buenas cooperativas y hay cooperativas que requieren de una revisión. Por ejemplo, eran muy exitosas las cooperativas escolares y ahora hay que revisarlas. También respetando la autonomía de las escuelas. Pero este es un tema que en su momento habrá que atender, cómo funcionan las cooperativas, sobre todo qué venden las cooperativas, si son productos nutritivos, si no son productos chatarra, son temas. Pero nosotros sí apoyamos al cooperativismo. El mandatario también dio su opinión sobre el magisterio y el comportamiento que tienen con el actual gobierno y la postura que tienen respecto a la reforma educativa. Los maestros y todos los trabajadores en general, desde luego, pues protestan y tienen todo su derecho. Habían
demandas incumplidas. Tenemos que buscar la manera de resolverles este problema, desde luego con la comprensión de que lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero con la seguridad también de que se les van a cumplir sus demandas. Han revisado la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, tienen toda la libertad para hacerlo y queremos garantizar un ambiente de libertades y de conciliación, no imponer nada, sino actuar como jueces rectos y dar la razón a quien la tiene. Finalmente, el presidente de la República invitó a los jóvenes que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a sumarse al Archivo General de la Nación. Necesitamos ahí convocar a becarios, a jóvenes construyendo el futuro que quieran aprender para el manejo de archivos, porque se requiere de personal. El archivo fue creciendo y no hay el personal suficiente. Entonces queremos que sean jóvenes que están estudiando para este propósito y que vayan a formarse, que vayan a capacitarse. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias, Sharon. Pues ahí está una alternativa, Ana Cris. Podemos ir. Aquí nos queda muy cerca el Archivo General de la Nación, de las instalaciones de televisión educativa. Yo siempre he tenido ganas de conocer ese mundo de los archivos, encontrarte joyitas que pueden estar ahí almacenados en algún lugar, de ya sean bibliotecas, archivos, en fin. Claro. Cosas y la verdad es que el Archivo General de la Nación es un recinto fantástico, muy bonito. Si ustedes no han tenido la oportunidad de visitarlo, pues es un espacio perfecto, por ejemplo, para ir a leer, para ir a trabajar, para simplemente ir a disfrutar y, por supuesto, consultar los archivos. Lo que fue Lecumberri, la cárcel de Lecumberri, ahora es precisamente el Archivo General de la Nación, así que ya se imaginarán la historia que tiene, bueno, es una belleza arquitectónica también, así que bueno, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana con más temas educativos. Hasta mañana.